Examen de comprensión auditiva. Nivel Español básico. Instrucciones. A continuación escuchará a Laura que habla con su amigo Juan. Escuchará la audición 2 veces. Al finalizar el audio podrá ver las respuestas correctas. Ahora tiene 20 segundos para leer las preguntas. Hola Laura, ¿qué tal tu piso nuevo? Vives en la Plaza Mayor, ¿verdad? Hola Juan. No, no vivo en la plaza. Vivo cerca, en la calle Madrid. Bueno, no es la calle Madrid, es la calle Toledo, justo al lado de la farmacia. Ah, ¿y no está muy lejos del centro? No, no está nada lejos. Está muy bien comunicado. Enfrente de mi portal hay una estación de metro. Ah, no, perdón, es una parada de autobús. El metro está a 10 minutos andando. ¿Y el barrio es ruidoso? No es nada ruidoso, es muy tranquilo. Además tengo todo cerca. Un supermercado, una panadería y una carnicería. El supermercado es pequeño y la panadería no abre los domingos. Pero la carnicería es fantástica. ¿Cómo es el apartamento? Es un piso de 2 habitaciones. Perdón, quería decir de 3, pero una es muy pequeña. El salón es muy luminoso. Tengo un sofá azul. No, es verde. Qué mala memoria tengo. La cocina tiene una nevera nueva, pero no tiene microondas. Me encanta. ¿Cuándo puedo ir a visitarte? ¿El viernes o el domingo? El viernes no puedo porque trabajo. El domingo tampoco estoy en casa. ¿Qué tal si vienes el sábado? Perfecto. El sábado entonces. Hola Laura, ¿qué tal tu piso nuevo? Vives en la Plaza Mayor, ¿verdad? Hola Juan. No, no vivo en la plaza. Vivo cerca, en la calle Madrid. Bueno, no es la calle Madrid, es la calle Toledo, justo al lado de la farmacia. Ah, ¿y no está muy lejos del centro? No, no está nada lejos. Está muy bien comunicado. Enfrente de mi portal hay una estación de metro. Ah, no, perdón, es una parada de autobús. El metro está a 10 minutos andando. ¿Y el barrio es ruidoso? No es nada ruidoso, es muy tranquilo. Además tengo todo cerca. Un supermercado, una panadería y una carnicería. El supermercado es pequeño y la panadería no abre los domingos. Pero la carnicería es fantástica. ¿Cómo es el apartamento? Es un piso de 2 habitaciones. Perdón, quería decir de 3, pero una es muy pequeña. El salón es muy luminoso. Tengo un sofá azul. No, es verde. Qué mala memoria tengo. La cocina tiene una nevera nueva, pero no tiene microondas. Me encanta. ¿Cuándo puedo ir a visitarte? ¿El viernes o el domingo? El viernes no puedo porque trabajo. El domingo tampoco estoy en casa. ¿Qué tal si vienes el sábado? Perfecto. El sábado entonces.